Los derechos de autor que Medellín pagó para poder hacer los alumbrados basados en la película El Encanto de Disney fueron, pero entonces si espacio público viene, los pueden molestar y les pueden quitar las cosas. 360 empleos directos generó EPM, la alcaldía de Medellín. Luisa María. James, pero no soy parte de la familia. No, ¿cómo que no? Pues Buenas mis amigos y bienvenidos a una aventura más. Esto es Girán TV desde los alumbrados de Medellín. Sí, claro que sí, faltaban los de Medellín. No podían faltar el video del alumbrado de Medellín, por supuesto que no, mis amigos. Estamos tratando de cubrir mucha parte de Antioquia en los alumbrados. Esta vez ya sí vinimos a Medellín. Estos alumbrados de Medellín van desde Guayaquil hasta el puente de San Juan. Los datos que doy de este alumbrado van a ser extravagantes porque tanto el dinero que se invirtió, las luces LED que hay aquí, la manguera, el recorrido que hace, o sea, yo digo recorrido porque son 750 kilómetros de manguera LED, eso es demasiado. 10 millones de luces, ojo a esto, 24.000 millones de pesos se fue en estos alumbrados de Medellín. Está diseñado basado en la película El Encanto, que fue muy popular, tiene los matices colombianos y se inspiraron en este país para hacer la película. Como eso lo hicieron basado en Disney, tenían que pedir un permiso especial, pero un permiso que conllevaba, aparte de una rigurosa vigilancia de Disney, porque esos 750 kilómetros de manguera que hay aquí en estos alumbrados, que ya ahorita los vamos a ver, también tenían que pasar por Disney. Ellos tenían que supervisar ese diseño. El dinero, los derechos de autor que Medellín pagó para poder hacer los alumbrados basados en la película El Encanto de Disney fueron 5.600 millones de pesos de derechos de autor. Eso es demasiado dinero. Pero ¿valdrá la pena tanta inversión? Vamos a ver. Basta de ya de tanta cháchara y vámonos ya mismo para los alumbrados del río de Medellín. Esta es la autopista. Aquí es el puente Guayaquil. Desde aquí comienza el alumbrado. Ustedes pueden ver allá un arco que da inicio al alumbrado de Medellín. Miren qué bonita noche esas nubes, cómo están. Mucha gente. Hoy es lunes. Bueno, aquí está comprando ya unas coronitas de flores. Bueno, a mí cómo se me ve esta, cómo se me ve esa coronita. Y también hay de plumas, vea, de plumas. Tenemos de plumas. si espacio público no deja así. Sí, no se echan. Bueno, aquí ella nos está comentando que ellas se hacen aquí para rebuscarse su dinerito, pero entonces si espacio público viene, los pueden molestar y les pueden quitar las cosas. Es como todo, ya si ellos quieren dejarlos trabajar. Son a 10.000 cada uno, son $2 aproximadamente cada coronita. Esto antes, muchos años, se veía así como está en estos momentos. Volvieron a hacer todo esto por todo el río, desde el puente Guayaquil, como le había mencionado. Los viejos tiempos, hace años, esto era así como hoy día.
y a Aguinaldo le puedo traer una negra bien guapa. Cualquiera está bien. Happy New Year, Merry Christmas, feliz Navidad. Los efectos visuales que genera la pantalla son unos aros, unos círculos, no sé cómo llamarlo, unos abanicos que genera una imagen. Lo que sucede es que esa imagen ante la cámara no capta muy bien, o bueno, por lo menos ante un celular como el mío no se capta muy bien. Pues, pero ante los ojos es una nota, se ve muy bacano, se ve muy bien, se aprecia la imagen, es una pantalla ahí grande. 3 millones de turistas se esperan en este mes de diciembre en Medellín. 3 millones. El ingreso económico que se espera para esta temporada es de 160.000 millones de pesos. Para hacer estos alumbrados se utilizaron 210 toneladas de hierro. Ya aquí estamos en la casa que representa la película. Eso es lo que encontramos detrás de la Casa del Encanto. 123 madres de familia ayudaron a hacer todas estas figuras de adornos de Navidad. Otro dato interesante es que 360 empleos directos generó EPM, la alcaldía de Medellín, con este alumbrado público, entre ingenieros, vendedores, etcétera, etcétera. Bob Esponja es la locura, Bob Esponja. Este espectáculo de luces con agua, la última función que los prenden es a las 10:30 de la noche. Entonces, para que no vaya a venir de pronto muy tarde, porque a las 10:30 es la última encendida. Esta es una de las partes favoritas de los alumbrados de Medellín. Algunas son muy altas, otras como por ejemplo la Casa del Encanto. Vamos a ver este recorrido que es uno de los favoritos de los alumbrados de aquí del río.
Luisa María. James, pero no soy parte de la familia. No, ¿cómo que no? Pregúntale a Ah, de Estados Unidos. Los alumbrados de Medellín, no sé qué opina. Hermosos. Mira, esa es la abuela. Ella es la abuela allá. En ese momento sí, es mucho más fiesta, mucho más diversión que allá. Hay mucha gente, muy bueno. ¿Qué le parece este año los alumbrados? No, está súper chévere y la temática me encanta, genial. Claro. Por ahí está Luisa, ahí por ahí estoy yo. Yo me llamo Luis. Bueno, muchas gracias, espero que sigan disfrutando. Yo invito a toda la gente de otras ciudades y otros países a que vengan aquí y a Colombia, porque es que no solo en Medellín, he estado viendo videitos por ahí de YouTube de diferentes partes de Colombia que están muy bonitos los alumbrados. Y esos alumbrados así en base de Disney lo hicieron pensando fue en los niños. Querían traer Disney a Medellín, Colombia, pensando en todos estos niños que no pueden ir a Disney. Los niños muy felices hablando de la película. Es más, yo les voy a confesar algo, yo no me he visto la película, pero me la voy a ver. Sí me la voy a ver porque me dieron ganas de verla. Hasta los niños hablando de los personajes, menos yo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Mis amigos, así un video más, una aventura más de Girán TV. Espero les haya gustado esto, los alumbrados de Medellín 2022. Allá atrás dejamos ya los alumbrados que los apagaron, son más de las 12 de la noche, eso sí lo apagan a las 12 de la noche. Gracias por estar aquí. Este es el canal de ustedes, este contenido es para ustedes. Si les gusta, suscríbanse. Gracias por el apoyo, nos vemos, chao, chao.